Pero bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta su casa, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. El CREFAL es un organismo internacional que empezó sus trabajos en favor de la educación de jóvenes y adultos de América Latina desde la perspectiva de la educación fundamental, es decir, una educación que en articulación con las comunidades busca ayudar a resolver las necesidades más apremiantes de las propias comunidades. Esa es la esencia de la educación fundamental y desde ahí el CREFAL arrancó sus trabajos. Una de las tareas centrales que tenemos aquí en el CREFAL es propiciar el intercambio de experiencias y la elaboración de materiales educativos. Y para cumplir con ese objetivo, con esa tarea que tenemos encomendada, una de los mecanismos, de los recursos más importantes que tenemos es precisamente la revista Decicio, Saberes para la Acción en Educación de Adultos. Decicio fue fundada en el año 2002 por el maestro Juan Manuel Gutiérrez y, como su nombre lo indica, es una publicación que busca difundir y compartir experiencias, ideas, propuestas para la acción, para la práctica, para nuestro trabajo como docentes, como promotores, como ciudadanos, la acción para incidir, para transformar nuestras comunidades. Este año, con la publicación del número 56 de la revista dedicado a las redes de tutoría, Decicio está cumpliendo 20 años. Y a nosotros nos da muchísimo gusto conmemorar este aniversario de los 20 años de Decicio, precisamente con este número en el que, y con este conversatorio, sobre las prácticas y reflexiones de la relación tutora, todo lo que esta relación ha suscitado y que afortunadamente hoy tiene mayor presencia e importancia, sobre todo a través del CONAFE, pero como comentaban hace un rato, no podemos pensarlo nada más para la gente con la que trabaja el CONAFE, sino todos los niveles educativos, todos los procesos educativos en las comunidades. En los artículos y testimonios que se presentan en este número de Decicio, se habla de la necesidad de intervenir en los procesos educativos para mejorar los aprendizajes, de reinventar la educación, repensar sus fines y transformar lo que hoy tenemos. Ideas todas que resultan sumamente alentadoras desde distintos puntos de vista y con todos los retos que tenemos en la actualidad por delante. Se propone la relación tutora como un medio para dar un nuevo sentido a la relación maestro-alumno, a la relación entre docentes y estudiantes, buscando cambiar las relaciones de poder que se dan en la educación tradicional, bancaria, diría Freire, y construir una relación personal de tutor-aprendiz basada en la confianza y el diálogo que pone en el centro el aprendizaje y no la enseñanza. Pero bueno, no me toca a mí hablar de todo esto. En realidad, por eso los hemos invitado a ustedes, para que precisamente nos ayuden a dimensionar, a conocer, a profundizar un poquito más en esta propuesta. Por eso agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en el conversatorio. Agradezco muchísimo a Gabriela Arévalo, dice en su presentación de oficio editora, que trabaja en el ISUE, y que es también la editora invitada de este número de Decicio. Gaby Arévalo, en nombre del CREFAL, en nombre creo que de muchos de nosotros, te agradezco profundamente haber hecho posible que hoy tengamos en nuestras manos este número de la revista, versión digital, en versión impresa, y que esperemos pueda llegar hasta el último rincón de los distintos países de América Latina y aportar todo lo que puede y tiene para dar en términos de propuestas, de inquietudes, de reflexiones. Gracias, Gaby. Te cedo la palabra para que tú conduzcas ahora el conversatorio. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Vázquez, y en realidad los agradecidos somos nosotros que el CREFAL haya abierto sus puertas y sus páginas desde beneficio a este esfuerzo que quienes hemos estado en contacto con él estamos convencidos de la valía y de la importancia de darlo a conocer, como bien decía la doctora, a todos los rincones, a todos los niveles, a todos los sistemas, ¿no? Para ir transformando la educación, como bien lo dice ahí, y liberar la educación, como lo dice uno de nuestros autores y que hoy participará con nosotros. Yo, bueno, pues mi papel es moderar esta mesa, y lo único que les quiero comentar es cuál va a ser la dinámica. El día de hoy lo que tenemos pensado y lo que me han encomendado es más un conversatorio, una tertulia entre autores y entre la gente que nos escucha, ¿no? Para intercambiar experiencias, horizontes, expectativas sobre la relación tutora y sobre este número de sitios, redes de tutoría, reflexiones y prácticas que ustedes pueden ver en la página web del CREFAL. Está abierto al público, pueden descargar el PDF, es de acceso abierto, lo cual también es muy importante en estas épocas, ¿no? Abrir el conocimiento a todos. Y bueno, el planteamiento que tenemos para iniciar este conversatorio es hacer una primera ronda con alguno de los autores, y empezando por el doctor Gabriel Cámara, que hoy no pudo estar, pero nos envió un video con su intervención. En torno a una pregunta que les planteamos, que es, bueno, hay ahora y comienzan a haber estudios, preocupaciones, publicaciones, conferencias de especialistas que hablan del rezago en el que han caído millones de alumnos a partir de la pandemia, siempre preocupados como desde la descripción de un currículum, ¿no? De ciertos contenidos que tendrían que adquirirse y ciertas casillitas que los profesores tendrían que palomear de que han revisado. Y bueno, pues la propuesta que tenemos esta revista parte de una idea completamente sobre la educación, sobre el aprendizaje, y es la que nosotros queremos que nos comenten sobre qué perspectiva y cuáles son desde su punto de vista los aportes que puede dar las redes de tutoría, la relación tutora dentro de este contexto de pandemia. Tenemos planteado 5 minutos de intervenciones de algunos de los autores de este número que yo iré presentando. Tenemos más autores de este número a los que después vamos a incluir en la conversación. Después, el CREFAL obviamente tiene una preocupación también por cómo hacer extensivas todas estas experiencias a un sistema bastante precario también, que es el de educación de adultos, ¿no? De educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Poco atendido en los sistemas educativos, tanto en México como en otros países, con recursos insuficientes, pero que, al igual que esta experiencia que se lleva en los márgenes, también hay mucha creatividad, mucho interés de las docentes, los docentes, les docentes, ¿no? Por cómo ir resolviendo y cómo ir mejorando los aprendizajes de los alumnos. Entonces, bueno, después de esta primera ronda de comentarios de nuestros autores, nuestras autoras, vamos a dar la palabra a Irán Castillo y a la maestra Gabriela Enríquez, que van a un poco reaccionar a los primeros comentarios de nuestros panelistas, para luego hacer una discusión más amplia con el resto de autores y con nuestro público que nos acompaña el día de hoy. Entonces, bueno, yo no quiero quitar el tiempo, porque quienes tienen algo que decir lo dicen tanto en nuestras páginas y ahora con este conversatorio, ¿no? Que tengo que decir, bueno, nada más para cerrar, que la idea de esta revista y también la idea de este conversatorio sui generis es eso: incidir en las prácticas educativas de las docentes, los docentes, les docentes, y en eso nos congratulamos de que Decicio sea un lugar, digamos, ideal para compartir esta experiencia. Entonces, pues por ahí vamos a primero arrancar con el video del doctor Gabriel Cámara, director del CONAFE y quien ha iniciado todo este movimiento y metodología, etcétera, de la relación tutora.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho la ubicuidad del Internet para mandar este mensaje que grabé antes, porque actualmente, ahora, en este momento, yo me encuentro en Colima participando en el segundo encuentro de redes de tutoría de aprendizaje en relación tutora, que es tema de la revista. Aprovecho primero para agradecer a la doctora Gabriela Vázquez Olivera que nos haya permitido dedicar este número a la red de tutoría, a la relación tutora. Y también a Gabriela Arévalo, antigua compañera, que ha siempre alentado nuestro trabajo desde que la conocimos en CREFAL hace muchos años. Nos piden en esta participación cómo podemos nosotros ayudar con lo que hacemos a inspirar cambios en el sistema educativo. Otros lugares, otros países, que es el papel que tiene CREFAL, ¿no? Cómo difundir lo que transforma, lo que ayuda, lo que mejora el servicio educativo. Y Decisio es un instrumento especialmente dedicado a esta difusión. Y ahora en este número, lo que yo puedo recalcar es que los que elaboraron el número, este grupo de entusiastas colaboradores del CONAFE, todos ellos viven la práctica. Se reúnen artículos de personas que de alguna manera están relacionados con el CONAFE. Unos porque trabajan directamente ahí, otros porque han estado y porque participan, como el maestro Hernán Plantillas, por ejemplo, de lo que ha sido la práctica tutora. Y trabajamos conjuntamente, frecuentemente nos comunicamos, frecuentemente intercambiamos documentos, ideas, discusiones sobre la práctica tutora. Y lo que ven ustedes aquí es una gran variedad de voces, pero como en un coro bien afinado, las voces no disuenan, porque aunque hablan con diferente timbre, con diferente volumen, se embonan en el propósito común de buscar lo que para ellos, para nosotros todos, representa el aporte que hacemos al servicio educativo, que es empalmar siempre que se pueda el interés con la capacidad. Que en el diálogo embone perfectamente, como de molde a moldeado, lo que alguien quiere aprender con lo que el otro, la otra, puede aportar para que aprenda. Pero aprender no quiere decir repetir. Aprender quiere decir hacer lo propio. Y para hacer lo propio, como nosotros en el alimento, tenemos que digerirlo, tenemos que desmenuzarlo, tenemos que rehacerlo para que realmente nos transforme. Y esto es lo que hace la práctica tutora y lo que se ve en las fotos, el cara a cara, el enfrentarnos directamente a la otra persona en la que nos vemos reflejados. El trabajo educativo es más ético que técnico. Es más de aceptación, de confianza, de fe en los demás, en que nadie es más que nadie, en que todos aprendemos de todos y que todos nos debemos a todos. Lo social envuelve el trabajo educativo y lo que hace la relación tutora es ir al núcleo, lo que libera, lo que hace que salga del interior nuestro lo más valioso, que salga la creatividad, que salga la sensación de lo que podemos hacer,
que salga la gratitud por lo que recibimos de fuera, la gratitud por ser lo que somos y lo que podemos ser. Esto es lo que quiero yo compartir y animar a que en las participaciones que siguen se profundice en lo que dicen estos autores, de lo que decimos aquí. Lo que yo digo lo sintetizo en aquello de que el aprendizaje no se enseña, se contagia, y el contagio es lo más humano que hay en el diálogo tutor. Muchas gracias. Acá aplausos. Pues muchas gracias al doctor Gabriel Cámara por habernos dejado su testimonio, y yo ahora voy a compartir el micrófono, pero sobre todo los agradecimientos con quien es el coeditor invitado de este número y sin el cual no hubiéramos podido realizarlo, que se subió conmigo al barco de la importancia de difundirlo aquí, de difundirlo de esta manera, quien estuvo consiguiendo los materiales, aguantándome que lo estuviera persiguiendo, etcétera, que es Miguel Morales, el OX. Entonces yo le doy la palabra. Miguel Morales es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es actualmente colaborador en el CONAFE y encargado de formación docente y desarrollo curricular, parte de este grupo de redes de tutoría desde hace más de 6 años. Miguel, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu intervención. Ahora te escuchamos. Gracias a ti, Gaby, por abrirnos las puertas a esto. Pues yo quisiera retomar los puntos del doctor Gabriel y la pregunta que nos enviaron, que fue la pregunta que pone la pandemia sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo utilizamos el tiempo que los estudiantes, sean niños o sean adultos, pasamos físicamente en el salón de clases? Quiero comenzar diciendo que algo que la pandemia puso de relieve es que es posible aprender por tu cuenta. A través del Internet uno accede a toda la variedad de conocimientos y puede comprometerse con dominar aquello que le interesa. Pero al mismo tiempo todo aprendizaje tiene algo que es social. Si aprendes un idioma, por ejemplo, lo haces para el día de mañana hablarlo en la calle con otras personas. Si aprendes un arte, lo haces para expresar algo que tienes tú por dentro ante los demás. Y es por eso, me parece, que la escuela tiene un gran valor y siempre lo va a tener, porque permite a gente que está aprendiendo interactuar y compartir eso que están aprendiendo. Entonces, la propuesta que uno puede hacer, teniendo en cuenta estas dos posibilidades, tanto la posibilidad de uno siempre aprender, porque los recursos hoy están disponibles, como la necesidad de que eso tenga una parte social, lo que uno puede proponer es: usemos la escuela para eso, para maximizar las oportunidades de intercambiar aquello que uno está aprendiendo. Y quiero traer a colación un ejemplo. Es un reportaje que salió en el mes de marzo en The New Yorker. Y lo que se cuenta en este reporte es cómo una escuela pública gringa de élite, o sea que se accedía a ella a través de un examen muy selectivo, de pronto a raíz de la pandemia se vuelve algo a lo que la gente entra por lotería. Y con esto lo que pasa es que el cuerpo de estudiantes pasa de ser algo muy selecto a algo representativo en variedad racial, variedad académica de la zona en la que está la escuela. Y lo que hace el reportero es seguir de cerca a varios maestros que están batallando por salir adelante con estos grupos y que sobre todo tienen miedo de que este grupo de estudiantes, que es tan diverso, no tenga las herramientas para salir adelante como lo tenían las generaciones anteriores. Y el reportero, al seguir a estos casos, lo que hace es encontrar un ejemplo tras otro de cómo lo que hace que la gente salga adelante es el apoyo de otros. Hay, por ejemplo, una chica latina que estaba batallando en matemáticas y que sale adelante por la tutoría que recibe de su hermana en ese tiempo en la universidad. Hay 2 estudiantes que son muy diferentes entre sí. Uno es hijo de inmigrantes mexicanos, el otro hijo de padres profesionistas, ambos gringos, y que a pesar de todas estas diferencias de superficie, ellos se logran apoyar tanto en lo académico como en lo personal y salen adelante. Y quizás para quien más resultó sorprendente esto fue para la maestra, ver cómo estos chicos echaban la mano y ella lo que hace es preguntarse si es que puede intencionar cosas de estas en el salón de clases. La clave, la razón por la cual a esta maestra le parece valioso el apoyo que se brindan
es lo siguiente, y aquí cito lo que dice la maestra. La clave para que los chicos salgan adelante, ¿verdad?, independientemente de su bagaje, es que el chico reconozca que dio un paso y que este paso es firme, para que si en el futuro llega a tropezar, sepa que lo detiene no es su falta de capacidad. Uno puede pensar aquí cuántas veces como maestro duda de la capacidad de sus estudiantes y el profundo efecto y negativo efecto que esto llega a tener. Entonces, la conclusión que se saca que saca el reportero, luego de quedarse un semestre observando la dinámica en esta escuela en transformación, es la siguiente. La educación es cuestión de relación. Las oportunidades no están determinadas por el bagaje académico social de los estudiantes, sino por cómo se relacionan entre ellos y con sus maestros. Para brindar educación de calidad para todos, no podemos atender ni solo al grupo ni solo al individuo, sino entender cómo interactúan unos con otros. Yo quería presentar este ejemplo, sacado del contexto gringo, porque me parece que resalta algo que es universal. Que ayudar a nuestros estudiantes es cuestión de creer en su capacidad y de brindarles la oportunidad de aprender unos de otros. Desde luego es mucho lo que uno como maestro puede brindar, pero es quizás más lo que pueden aprender entre ellos, de estudiante a estudiante, de par a par. Y esto es justamente lo que hacen las redes de tutoría. Llevar a los estudiantes a vivir primero el gozo de aprender, aquello que les interesa, como enfatizó el doctor Gabriel, y después con este mismo gozo ir a compartirlo con alguien más, un compañero con quien se encuentran en pie de igualdad. Y la revista que hoy presentamos lo que nos dice es, ojo, esto ya está pasando. Está pasando en México, en Nayarit, en Zacatecas, en Chihuahua, inclusive en Tailandia, aunque también en Sudamérica, eso será quizás un número posterior. Y ha aprendido en todos estos lugares, igual como enfatizó el doctor Gabriel, porque se basa en algo que es tan profundamente humano como el gozo de aprender y las ganas de compartirlo con los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tus intervenciones y por hacer posible este número. Continuamos con los comentarios de Macy. Ella es originaria de Tailandia, pero actualmente trabaja en una universidad de los Estados Unidos y colabora también con el grupo de redes de tutoría. Ha sido parte de la implementación dentro del CONAFE de la relación tutora y de algo que es muy importante, que cuando se desarrollaba la experiencia en sus inicios, mucha gente les decía, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se va a evaluar y cómo van a saber los avances? Y han desarrollado por ahí una propuesta muy interesante, pero ella misma ha creado redes de tutoría en Tailandia, como bien lo comentaba Miguel. Entonces le damos la palabra a Macy y le agradecemos mucho por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que lo que quería aportar es que cuando la primera vez que vine a México, yo quería estar en la comunidad. Entonces siempre veo a la relación tutora, el trabajo que hacemos desde el punto de vista de la comunidad, porque creo que me formé así, me formé en campo, ¿no? Me formé entendiendo el poder sanador, el poder de la relación tutora, desde las perspectivas, desde las experiencias de las comunidades. En aquel momento yo me quedaba en Zacatecas y trabajaba como asistente en una telesecundaria, ¿no? Entonces, cuando siempre pienso en la tutoría como y su papel en ese tejido social, y cómo las experiencias de la escuela pueden salir y contagiar también y involucrar a la gente, de los padres de familia, miembros de la comunidad, y cómo las calidades de relaciones que se encontraron en la escuela a través de la tutoría, la verdad cambió también las vidas familiares, cómo madres empezaron a hablar con otras madres de familia después de una pelea, porque mi niño estaba enseñando otro chico, ¿no?, de la comunidad.
Y lo que también quería retomar del doctor era que el cambio es ético, no tanto técnico en la tutoría. Y yo creo que hay momentos en la tutoría, por ejemplo, prácticas del diálogo, de reflexión, de demostraciones públicas, ¿verdad? Que nos ayuda a vivir una ética diferente. Que los éticos dominantes en la escuela que sea competir con el otro, ¿no? En vez de compartir. Éticas de reciprocidad que yo quiero aprender porque soy responsable de mis otros compañeros y los otros que están también en mi salón. Éticas como consentimiento, ¿no? Que nada está forzado en la escuela y esas relaciones de poder, de dominar como maestro, diciendo, eso es contenido que uno tiene que aprender porque así dice el gobierno, ¿verdad? En vez de eso, que los aprendizajes salen del interés, sale de una aceptación de consensual, ¿no? De tutor y aprendiz. Yo creo que esos cambios éticos es lo que nos hace bien. Porque nuestro bienestar, y eso dijo el profesor Carl White, que la calidad de nuestra resiliencia, nuestro bienestar, depende en las calidades de las relaciones que tenemos uno con otro, ¿no? Tanto con seres humanos como con más que seres humanos, como las plantas, los animales, la tierra, las aguas, ¿no? Y si cuidamos, por ejemplo, las plantas, voy a usar un ejemplo bien sencillo, si estamos cuidando al agua, las plantas, también nos van a cuidar a nosotros. Y es igual como con seres humanos, que durante la pandemia, si alguien se enfermó, ¿por qué tenemos relaciones fortalecidas por la escuela, por el tipo de aprendizaje que uno experimenta? Yo creo que eso puede ir apoyando los sistemas de relación que uno tiene con otras familias en la comunidad. Entonces, si uno está experimentando tiempos difíciles, lo que nos hace bien es el cuidado del otro en nuestros momentos más difíciles de la vida. Y hemos pasado por momentos muy difíciles esos 2 años, ¿no? Perdidas de los seres queridos nuestros, falta de, bueno, en mis comunidades también falta de comida a veces. Entonces, lo que nos hace más fuerte como comunidad, la verdad, depende en la calidad de relaciones que tenemos. Entonces, yo creo que la propuesta de la relación tutora es radical, es bien amplia, ¿no? Porque no solo estamos enfocados en si un niño sí aprende matemáticas, pero las matemáticas y la manera de aprender las matemáticas puede transformar el mundo, puede cuidar el bienestar de cada uno de nosotros. Y yo creo que cerrando con la idea que para mí y lo que, porque estoy tan enamorada de la relación tutora, porque no ven a los muchachos, ni los maestros, ni las comunidades como sitios de intervención. No son sitios de problemas, ¿no? Que tenemos que cambiar, sino nos enseña que ellos también, hay tantas sabidurías, talentos, regalos que nos pueden enseñar también. Aunque tenemos doctorados y maestrías y todo, tenemos algo que aprender de cada uno. Y eso es lo bonito y nos enseña a caminar, trabajar codo a codo con los alumnos, con los padres de familia
y eso nos transforma y puede transformar la sociedad y puede transformar el mundo. Y es lo que tenemos, y es lo que hemos experimentando, practicando la tutoría, viviéndola como esos regalos, y trabajando, aprendiendo uno a otro, dando lo mejor de uno al otro y recibiendo lo mejor de los demás también. Muchísimas gracias, Macy. Me parece muy importante, pero además yo creo que todas las personas que de alguna manera hemos entrado en contacto con las redes de tutoría, una de las cosas que más nos llama la atención y nos deja, digamos, como tocados por la experiencia es su poder transformador, ¿no? Que ya lo mencionaba Miguel, esta forma en que se transforman los alumnos cuando se dan cuenta que son capaces, ¿no? Y se les da esta confianza, pero también esa transformación ética, etcétera, que es muy, muy importante. Para finalizar esta primera ronda, le voy a dar la palabra al doctor Santiago Rincón Gallardo. Él es director de investigación del equipo de Michael Fullan. Es también de los precursores, digamos, el equipo pionero de las redes de tutoría, que ha pasado por varios nombres y varias etapas. Es autor de artículos, libros, etcétera. Doctor en Liderazgo, Política y Práctica Educativa por la Universidad de Harvard. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros y por participar en este número. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias por este número. Es un número que va a ser historia, estoy seguro. Estamos seguros de que se va a difundir como el fuego y eso nos da mucho gusto. Para quien está aquí que no haya escuchado antes de la relación de otros sistemas educativos a lo largo del mundo, especialmente después de estos 2 años tan sacudidos que hemos tenido. Entonces, la relación tutor es fundamentalmente una práctica que aterriza lo que se sabe sobre cómo aprendemos mejor en un método sencillo que está al alcance de todos. Esa es la idea. Es una práctica que aterriza lo que sabemos sobre cómo aprende la gente mejor en un método que está al alcance de todos. Básicamente lo que consiste es en facilitar el encuentro libre entre alguien que quiere aprender y alguien que lo ha aprendido bien, alguien que lo va a ayudar a aprenderlo porque lo ha aprendido bien. Se basa fundamentalmente en el diálogo tutor, y el tutor funciona, alguien que ha estudiado el tema que el aprendiz va a aprender, funciona como partera, es el método, básicamente la manera de aterrizar la mayéutica socrática. O sea, la idea es el tutor, en vez de decirle al estudiante las respuestas o lo que tiene que saber, lo que hace es funcionar como partera, como alguien que ayuda a emerger el conocimiento, la sabiduría, la intuición del aprendiz para que sea él mismo el que construya las preguntas que está explorando. Esa es la idea. O sea, el conocimiento, la inteligencia, el talento está en el estudiante. La idea del tutor es hacerlo salir con buenas preguntas, con buena escucha, en fin. Este es un método que, bueno, como ya se ha venido diciendo, empezó a desarrollarse en los 70s, cuando Gabriel trabajaba en Cerrito de la Cruz, en barrios marginales, después en Valle de Chalco, pero después tomó un impulso muy grande en la posprimaria del CONAFE, y después a través de la organización que entonces se llamaba Convivencia Educativa, ahora Redes de Tutoría, se empezó a diseminar como el fuego por muchas escuelas multigrados, sobre todo a lo largo del país. Después a través del programa PEMLE, alrededor de 9,000 escuelas, y ahora en el CONAFE se está extendiendo a más de 30,000 comunidades en todo el país. Eso es fundamentalmente por ahora lo que diría yo sobre la relación tutora, y en relación con lo que tiene que enseñarnos ahora. Estamos, con la sacudida de la pandemia, quedó a flote y quedó claro que estamos en una batalla entre 2 proyectos fundamentalmente antagónicos. Uno que es el proyecto de dominación, de control, de poder sobre. Y esas fuerzas y ese proyecto lo estamos viendo nacer como infección por muchos lados, por sistemas que creíamos que eran sistemas donde las democracias iban a servir por siempre. Ese es el primer proyecto. Es el de dominación, de control, de poder sobre. El otro proyecto es el proyecto del diálogo, de la solidaridad, del cariño. Es fundamentalmente el proyecto humano. De ese tamaño es la batalla que se libra hoy día en todos los aspectos de nuestra vida. Y la relación tutora es una manera de operacionalizar la batalla que podemos dar en el día a día por construir un proyecto más humano, con relaciones de diálogo, de cariño, de solidaridad.
Lo que hace la relación tutor es fundamentalmente transformar la unidad más importante que tenemos que transformar cuando se trata de reforma o de mejora o de cambio educativo, que es el núcleo pedagógico, es la relación entre un aprendiz y un educador en la presencia de un objeto de conocimiento. Esa es la unidad fundamental que tenemos que modificar si queremos avanzar el proyecto de diálogo, de solidaridad, de cariño, el proyecto humano fundamentalmente, que creo yo es al que le tenemos que poner toda nuestra energía. Y la relación tutor es una práctica muy sencilla, pero muy profunda, que nos puede ayudar a operacionalizar en nuestro día a día, en nuestras relaciones de día a día con nuestros niños, con adultos, con la gente con la que convivimos, un modo en el que hacemos vivo el proyecto humano. De eso se trata fundamentalmente lo que la relación tutora aporta, lo que hace, y como lo decía Macy, es una propuesta radical en el sentido de lo que hace es ir a la raíz del problema educativo, que se reduce a lo siguiente. Aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Así aprendemos bien, aprendemos en condiciones de libertad. La escuela, como la que conocemos, es un vehículo de control. Libertad, control. Estos son los dos proyectos de los que estoy hablando. Si lo que queremos, si nuestra preocupación es los años, el currículo perdido, los aprendizajes perdidos, en realidad lo que hemos perdido es escolarización. Pero lo que estamos ganando es la posibilidad de vivir, de practicar el aprendizaje como práctica de libertad. Y ese es el proyecto que tenemos en nuestras manos, el proyecto que tenemos que avanzar hacia adelante. Déjenme decir nada más como última reflexión, de lo que estamos hablando es de un cambio cultural que tiene que ocurrir de manera muy profunda y generalizada a lo largo de sistemas educativos completos. Y los cambios culturales profundos y generalizados los han promovido o el vehículo más potente que ha utilizado la humanidad para transformar la cultura de manera profunda y generalizada han sido los movimientos sociales. Y entonces la invitación aquí es a que empecemos a pensar y a practicar el cambio educativo como un movimiento social. Y las redes de tutoría son un ejemplo de eso. Son un ejemplo de un movimiento que está transformando de raíz las relaciones fundamentales entre aprendiz, educador en la presencia del objeto de conocimiento, de relaciones de dominio, control, poder, en relaciones de diálogo, solidaridad, cariño. Es decir, lo que están haciendo es operacionalizar la regeneración del proyecto humano. De ese tamaño es el aporte de la relación tutora. Ya no voy a hablar más, pero también brevemente lo que quiero decir, creo que a cada uno de nosotros lo que nos ha convencido del poder de la relación tutora es que ha cambiado nuestras vidas personalmente. A cada uno de nosotros ha sido tocado, transformado de manera muy profunda por vivir la relación tutora, por aprender y desarrollar y ganar la confianza en nuestra capacidad de aprender lo que se nos pegue la gana aprender. Y ese es uno de los regalos más potentes que le podemos ofrecer a nuestros niños y a las personas con las que trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Ahorita seguramente vamos a poder profundizar en estas cuestiones que han abordado y que han punteado ustedes. Y que queremos decir, no iniciamos contándoles el contenido de la revista, porque lo que queremos es que a partir de aquí, quienes no la hayan leído, sea una invitación. Porque lo más bonito de este número, creo, es que estas cuestiones que ellos están diciendo están en prácticas concretas, en logros concretos, en relaciones de educación, pero de solidaridad, etcétera, que, digamos, el número da cuenta de ello y ese es su valor, ¿no? Que esto es posible, no es solamente retórica, no son buenos deseos, esto es posible y está sucediendo, como bien decía Miguel, en México, en Tailandia, en Perú, en muchos lugares que se están acercando a esta práctica. Yo quiero nada más comentar antes de abrir, digamos, el micrófono a las reacciones de dos excelentes profesoras, parte de la comunidad del CREFAL, pero quiero mencionar pues, que tenemos un público muy amplio, muy diverso, tenemos más de 200 espectadores ahorita entre la página de Facebook y de YouTube, pero tenemos también autoridades que nos están acompañando el día de hoy y que esperemos que escuchen esto y que eso contagie
para llevar estas prácticas a sus contextos. Entre ellos tenemos a Eni Rosales, subdirector de modalidades educativas para jóvenes y adultos de Honduras, y tenemos también a Santiago Andrés Peña Tavera, de la Dirección General de Educación de Adultos del Ministerio de Educación de República Dominicana. Tenemos mucha gente de INEA, mucha gente de CONAFE, de Nuevo León, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí y otros lugares. Entonces, bueno, esperemos que esto que ya está sucediendo, que en CONAFE se está diseminando, sirva también para diseminarlo en otras modalidades del sistema educativo, no solamente en México, sino en otros países. Yo voy a dar ahora la palabra a Irán Guerrero. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita a la División del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia. Fue investigadora del CREFAL, es doctora en Ciencias con la especialidad en Investigaciones Educativas por el DIE del CINDESTAP, y, bueno, alguien muy importante en la comunidad del CREFAL y de la investigación educativa en México. Irán, muchísimas gracias por acompañarnos. Si escuchamos tus reacciones al número y a esto que han comentado nuestras autoras y autores. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Estoy teniendo problemas con la conexión. Gracias. Bien, pues lo primero es agradecer la invitación a este diálogo con ustedes, a la directora del CREFAL, Gabriela Vázquez, a todos los autores, coeditores, al equipo editorial Cecilia Fernández. Y quisiera hacer como dos grupos de comentarios. El primero es que cuando comencé a leer este número, inevitablemente pensé o tuve un recuerdo de una exposición que hizo María Montessori en 1915, cuando la invitaron a una exposición internacional en San Francisco y creó un aula de cristal para que la gente pudiera observar lo que los niños estaban haciendo. Y los niños estaban absortos sin que se dieran cuenta de lo que pasaba afuera. Entonces, cuando tuve en mis manos este ejemplar virtual de Decicio, pensé que era una especie también de caja de cristal que nos permitía conocer de primera mano las experiencias en función de la relación tutora, todos los esfuerzos que ha vivido el equipo del doctor Cámara y muchas personas que han participado de la relación tutora en primera mano. Bueno, dicho esto, hubo dos testimonios que a mí en lo personal me llamaron muchísimo la atención, que fue el de ay, perdón, es que tengo mucha interferencia aquí. El de Moisés Rivera, un muchacho que ahorita tiene 24 años y que es un testimonio que ilustra de una manera bellísima cómo vivió y vive la relación tutora actualmente para aprender álgebra y tratar de ingresar a la universidad. Este joven narra en primera persona cómo fue su proceso y narra cómo logró dominar 50 temas en 2 años, ¿no? Y cómo ese aprendizaje sigue presente en su vida, con todas las implicaciones de no haber podido ingresar en la primera oportunidad de admisión y seguir el trabajo. El segundo testimonio que también me movió muchísimo fue el de Anayeli, quien además de contribuir con unas preciosas fotografías al número, también narra en primera persona cómo fue su proceso de tratar de construir tutoría con niños de preescolar. Entonces nos muestra con una sencillez y una frescura muy generosas cómo la relación tutora se construye en medio de práctica, de error, de intento, de retroalimentación, y nos permite imaginarnos cómo llevar esto a otros espacios. Bueno, otros autores, por supuesto, que nos ofrecen un número riquísimo en cuanto a el acercamiento histórico al proceso de desarrollo de la relación tutora, como Gabriel Cámara y Luis Cisneros. También nos muestran cómo opera en otros niveles y modalidades educativas, como Hernán Plantillas
telesecundaria, Sergio González en el telebachillerato comunitario, Miguel Morales nos escribe los procesos de convivencia, también este coeditor, quien junto con Gaby Arévalo, les agradecemos muchísimo el trabajo de persecución y de selección de estas experiencias, que sin duda son un material muy rico para quien, acostumbrado al estilo de Desício claro y directo, se acerca a este tema de la tutoría. También tenemos artículos que hablan de formación docente, es decir, y el artículo con la conferencia de Rincón Gallardo, quien nos invita a reflexionar si necesitamos replicar o reinventar la educación. Entonces, a mí una reflexión que me generó el número y que quiero compartir rápidamente es esta distinción sobre lo tradicional y lo convencional. Cuando ustedes, los lectores, tengan la oportunidad de revisar el número, van a encontrar repetidamente esta crítica a la escuela tradicional y a la escuela convencional, entendidas como sinónimos. Pero después de leer, yo me quedé con la inquietud si debemos entender lo tradicional como lo convencional. Porque estas prácticas que nos describe Meishi, que nos describe Sergio, en las que nos hablan del tequio, por ejemplo, el tequio es una práctica ancestral y es una tradición y no es negativa, pero hemos naturalizado lo que entendemos por tradicional en la escuela. Entonces, después de leer el número, yo me preguntaba si no debemos cuestionar nuevamente qué es lo tradicional y pensar si podemos pensar de otra manera lo tradicional. Y por tradicional, yo pensaba en volver a los orígenes, justo lo que la relación de tutoría nos presenta, es decir, el apoyo, la convivencia, el diálogo, como muy freiriano lo pensaba yo, ¿no? Y esta posibilidad de construir autonomía. Como decía María Montessori, y por supuesto está presente en esta relación tutora, no somos amos ni dueños de nadie, ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de los adultos. Entonces, es importante, o a mí me provocó esa reflexión que quería compartir con ustedes. Ahora, en cuanto a los puentes con la educación a distancia, en estos brevísimos minutos que ya estoy llegando a mi final de tiempo, yo me quedé como con algunas ideas que hoy quiero comentar con ustedes. La idea, por ejemplo, de autonomía. Se dice mucho en educación a distancia que queremos un aprendiz autónomo, pero no podemos olvidar que venimos de siglos de tradición de la escuela moderna, ¿no? O de convenciones establecidas que dificultan que los estudiantes participen de un sistema que indudablemente necesita autorregulación, pero que, como bien decía Gaby, aludiendo a la pandemia, es muy fácil reproducir los pecados de lo tradicional en la modalidad virtual. Entonces, este número es una alerta para repensar la autonomía, además de todo el proceso tan detallado que nos muestran los diferentes autores de la tutoría. Es una invitación a reflexionar sobre qué queremos construir, qué tipo de persona autónoma queremos construir, independientemente de la modalidad y el nivel educativo. Otra de las grandes cuestiones que surgió tratando de establecer la equivalencia con la educación a distancia fue este sentido que menciona Gabriel Cámara. O sea, este tipo de propuesta pedagógica o esta propuesta pedagógica ha surgido en los márgenes, ¿no? Lo dice él y lo dicen otros autores. Ahí donde no hay recursos, en una educación de pobres para pobres, ¿no? Pero la educación a distancia también surgió así. O sea, el Partido Laborista en Inglaterra, ¿no?, impulsó la universidad a distancia, justo pensando en este sector de población que además trae diferentes déficits y además son catalogados así. Y actualmente muchos maestros siguen pensando o se asombran cuando se dan cuenta de que mi estudiante es capaz de aprender. Y este es uno de los principios fundamentales de la tutoría que está presente en el número y que nos invita a recordarlo, ¿no?
los estudiantes pueden aprender independientemente de sus condiciones, pero no podemos ignorar esas condiciones ni romantizarlas. Entonces, como también señalan en otro artículo, necesitamos pensar cuáles son las condiciones estructurales que dificultan esta implementación de este tipo de cambios. Otra de las cosas que me parece sumamente importante es esta vinculación con lo comunitario, que ahora con el doctor Cámara a la cabeza de CONAFE está como retomando. Meishi en su artículo también retoma este vínculo con lo comunitario. Entonces, me parece sumamente importante pensar en cómo se vincula, además del interés, o sea, el aprendizaje o el contenido, con el interés, pero también con lo que necesitan y quieren las comunidades. Otro aspecto que me parece interesante, tanto en educación a distancia como en esta propuesta, es decir, convergen, es en la necesidad de condensar el currículo. Cisneros nos habla de cómo han hecho esto en las relaciones de tutoría y pienso que es una lección para aprender, porque estamos en un sistema educativo que promueve el aprendizaje de muchos contenidos, pero superficialmente. Y ganar en profundidad se hace mucho más difícil. Entonces, esta propuesta nos invita a diseñar y pensar y usar la imaginación pedagógica para tratar de ganar profundidad en la generación y construcción de aprendizajes. Bueno, y finalmente, me quedo como con estos puntos que me hicieron, en los cuales el número me hizo reflexionar. Y hace algunos meses escribí unas reflexiones a raíz de la pandemia, ¿no? Y justo estas relaciones de convivencia, de diálogo, es lo que nos han hecho sobrevivir algunos, porque hemos perdido a muchas personas en el camino, pero justo este vínculo humano es lo que nos ha hecho sobrevivir a un tiempo tan difícil como la pandemia, un tiempo en el que nos aislamos y los medios nos permitieron ciertas cosas, pero también nos invita a pensar en los medios, es decir, no todo es una plataforma, no todo es un WhatsApp, no todo es un Zoom. También van a encontrar los lectores artículos que hablan de cómo superar estas dificultades tecnológicas. Y mi invitación sería pensar más allá de los recursos, más allá de las modalidades. Es decir, me parece que sí tenemos que abrir un poco la perspectiva y la mirada, porque algunas cosas se podrán hacer de manera sincrónica, pero también se podrán generar diálogos asincrónicos mediante escritura, y la educación a distancia nos abre un abanico grande de posibilidades, especialmente ante la multitud de recursos tecnológicos y herramientas que ahora tenemos. Pero esto no se logra sin el aspecto humano. La tecnología es un asunto humano. Entonces, no podemos centrar la discusión en lo tecnológico, sino que tenemos que regresar a discutir esta relación humana. Y en estas reflexiones que escribí hace un tiempo, yo retomé algún pensamiento de Emilia Ferreiro que decía, bueno, se habla de alfabetización digital, informacional, hasta beisbolística, decía ella, pero nos olvidamos de que la alfabetización es una a secas, ¿no? Más allá de las clasificaciones. Y lo que este número de Decicio me invitó a pensar fue en cuál es la educación que queremos, más allá de las modalidades y de los niveles educativos. Entonces, es mi mayor deseo y estoy segura de que será esta revista una invitación para repensar en el tipo de educación que queremos y por la que queremos trabajar. Gracias. Muchísimas gracias a Irán por la devolución, por la mirada externa a este número. Vamos a cerrar esta ronda, bueno, además agradeciendo a otras personas que se han conectado de Argentina, de Brasil, Estela Guita, que es colaboradora del CREFAL, Richard Buret Berroa, de la Dirección General de Educación de Adultos también de la República Dominicana, y también de la comunidad, como les decía, INEA y CREFAL, ahora de Sinaloa, Nayarit, Guanajuato.
Y esta primera ronda de intervenciones y devoluciones la vamos a cerrar con la maestra Gabriela Enríquez. Ella es politóloga, maestra en estudios para la paz y el desarrollo. Desde hace más de 30 años trabaja en proyectos comunitarios y de educación de personas jóvenes y adultas, y actualmente es directora del área de docencia y educación para la vida del CREFAL, y ella nos va a comentar qué perspectivas ve dentro de la relación tutora para llevar a cabo dentro de la educación de personas jóvenes y adultas. Gaby, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Lo que quisiéramos compartir desde docencia y desde el CREFAL es un poquito la relación que encontramos o puntos de encuentro entre la relación tutora que hemos estado intentando fomentar desde hace por lo menos un par de años, que inició en el CREFAL un proceso de formación a raíz de la pandemia, justamente de formación para la educación a distancia. Nosotros hemos desarrollado una serie de cursos cortos dirigidos a promotores, tutores, docentes de todos los niveles, con herramientas y elementos muy básicos para la educación a distancia. Encontramos con este número de DECISIO, pues, bastantes cosas que tenemos que aprender, pero también muchas cosas que se relacionan y que quisiéramos compartir. Yo encontraría algunas cosas como en común. En primer lugar, quisiera retomar la primera palabra que dijo el doctor Cámara cuando inició el hermosísimo video que nos compartió, y que dice: voy a aprovechar la ubicuidad. Nosotros hemos encontrado que a raíz de estos cursos, que son cursos muy cortos, que además son gratuitos y abiertos y masivos, donde se da oportunidad a personas de toda América Latina y que han crecido con nosotros en este proyecto, la tecnología sí nos permite la ubicuidad y nos permite tener un espacio donde efectivamente sí podemos compartir contextos, culturas, necesidades, experiencias, profesiones, un montón de profesiones en un mismo curso, muchos saberes, ¿no? Y en este sentido, una multiplicidad de mundos, como decía uno de los artículos de DECISIO, puestos todos juntos a aprender algo que es la tecnología, o que son relaciones de tutoría, y que nos permite en este sentido como comparar, bueno, me parece un poco comparable con las experiencias que comparten de las escuelas multigrado. Para nosotros ha sido igual, o sea, es como si tuviéramos una experiencia multigrado tratando de encontrar puntos en común y de generar un aprendizaje. Nosotros para desarrollar estos cursos, hemos ido consolidando muy poco a poco, pero bastante sistemáticamente, un grupo hasta ahorita de alrededor de 30 tutores, que es nuestra comunidad, le quisiéramos llamar nuestra comunidad de práctica. Son tutores que se han formado en cursos del CREFAL, y no solo en cursos, sino en una maestría que se dio hace algunos años sobre entornos virtuales, un diplomado que tenemos actualmente que es de formación justamente de tutoría virtual. Encontramos bastantes similitudes con la relación tutora. Efectivamente no es una relación de uno a uno como la experiencia de todos ustedes, pero es una relación que quisiéramos ir tendiendo hacia allá y que tiene puntos en común. Nuestra idea o nuestro modelo de lo que nos hemos ido conformando como comunidad de práctica tutora está basada en la idea de que el tutor fundamentalmente es una figura humanizante, que es una figura que tiene que llegar a humanizar el proceso con la tecnología, y la función primordial es vincular al estudiante con la tecnología, con el contenido, con los materiales o los recursos que ofrecemos, pero sobre todo es un vinculador de unos con otros, y esto me parece que también nos permite la tecnología. La vinculación de unos países con otros, experiencias con otras, para la
construcción del aprendizaje. Otro de los puntos importantes que quisiéramos compartir es que los tutores han pasado ya por el proceso y es otro punto en común que encontramos. Primero fueron estudiantes de los mismos cursos o de los mismos diplomados, y en este sentido también encontramos similitud. Ya vivieron el proceso, ya se enfrentaron a lo que significa, ¿no? Y a partir de ahí pueden saber de qué manera ir apoyando a los estudiantes a ir construyendo el aprendizaje. Otro de los puntos es que efectivamente coincidimos con que el tutor no es una persona que llega a ser tutor, sino que el proceso de tutoría es un estar siendo en experiencias que cada vez son nuevas. Creemos, y lo hemos visto en la experiencia, que cada curso que nosotros abrimos en diferentes temáticas es nuevo, porque las personas que participan son nuevas y porque el tutor se enfrenta a una situación donde tiene que poner en la mesa su creatividad para poder ver cómo vincula a las personas que están ahí. Y bueno, es una experiencia riquísima, pero entonces es otro de los puntos que coincidimos. Y bueno, finalmente, otra de las funciones que nosotros impulsamos mucho y creemos que estamos aprendiendo, y por supuesto aprendemos de este número y de la experiencia de todos ustedes, es de qué manera a través de estos vehículos que tenemos o que estamos experimentando, verdaderamente podemos formar comunidades de aprendizaje. Creemos que vamos para allá, a lo mejor nos falta todavía, pero comunidades verdaderas de aprendizaje que sean multiculturales y que se compartan realmente mundos, ¿no? Y que realmente se genere esta situación de encuentro, como ustedes lo comentan en sus artículos, porque finalmente esta figura humanizante, que es como nosotros le llamamos, su función principal es generar la confianza y el afecto. Esa es la base que creemos nosotros también en que debe estar basado el aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por compartir de qué manera también se pueden entablar relaciones de tutoría desde otras perspectivas y desde otras trincheras. Yo ahora quisiera abrir los comentarios a partir de lo que han comentado todos, no solamente a nuestros primeros autores y a nuestra autora que intervino, sino también integrar aquí al profesor Plantillas, que es parte de los autores de este número, y también abrir la discusión con la gente del público, en lo que vamos recibiendo preguntas de la gente del público, y a partir de lo que yo he escuchado, yo quisiera plantearles dos cuestiones a nuestros autores y autoras de este número, que es, por un lado, esta cuestión de las experiencias que se han llevado en los márgenes y sus condiciones de posibilidad, ¿no? Y cómo llevarla luego al centro del sistema. Alguna vez con el profesor Plantillas platicábamos de quizás si no hubiera empezado en las márgenes, si tratáramos de instaurar estas prácticas al interior y en el centro del sistema, y sobre todo del sistema educativo mexicano, que es muy rígido y que tiene muchas complicaciones desde el punto de vista de organización sindical, programas, etcétera. Pero digamos un poco qué posibilidades ven ustedes y cómo ir introduciendo eso. El profesor Plantillas por ahí lo plantea en su artículo, y eso yo quisiera que él abriera esta ronda de intervenciones, ¿no? De cómo llevar esta experiencia, cuál es la riqueza de que se haya llevado a cabo en los márgenes del sistema y cómo llevarla al centro del sistema, por un lado. Y por otro lado, lo que comentaba Irán sobre la experiencia de Moisés, que se recupera en el número y que Miguel
comentó algo de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué posibilidades ven ustedes para que estas cuestiones estructurales que la investigación educativa nos dicen que condicionan las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, ¿no? Las cuestiones estructurales de clase social, de ingreso socioeconómico, etcétera, ¿creen ustedes que se pueden sortear, digamos, o que incluso comienzan a ser menos importantes desde la cuestión de la relación tutora, ¿no? Como el mostrar capacidad y que un alumno puede ver que es capaz de aprender y que puede hacerlo por su cuenta, ¿no? Lo que nos muestra el testimonio de Moisés es un estudiante que por cuestiones de ingreso socioeconómico, de trabajo, tiene que dejar la universidad después de haber ingresado con mucha dificultad, pero que dice, pero yo ya sé qué es lo que necesito, entonces me pongo a estudiar álgebra, y está estudiando álgebra en su trabajo en la gasolinera, ¿no? Y dice, y voy a regresar a la universidad. Vemos ahí una cuestión estructural que le obliga a salir, pero digamos, una serie de herramientas que la relación tutora le ha dado para decir, pero no importa que esté ahorita fuera del sistema, puedo seguir aprendiendo. Entonces, esa sería la segunda pregunta a nuestros autores. ¿De qué manera la relación tutora nos permite sortear o restar la importancia a las condiciones estructurales de nuestros tutorados, nuestras tutoradas? Maestro Plantillas, quisiéramos escucharlo. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Pues hay mucho que decir. Primeramente, ¿cómo hacerle para llevar la relación tutora al centro del sistema educativo nacional? Pues sí, es algo muy complejo. A nosotros nos tocó trabajar la relación tutora como de manera clandestina. Imagínense lo difícil que es llevarla al centro del sistema educativo cuando te sientes como, de alguna manera, se puede decir que perseguido, porque no haces las cosas que los demás hacen. Entonces te vuelves como delincuente educacional. No sabría decirles el concepto, porque no haces lo que hacen los demás. Y para estar bien con la autoridad tienes que hacer lo que los demás hacen. Pero alguien aquí lo comentaba, cuando aprendes la relación tutora, cuando aprendes a trabajar en comunidades de aprendizaje, ya no puedes soltarlo. Se convierte en parte de tu vida totalmente, no lo puedes dejar ya, y a donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, estás de alguna manera poniendo en práctica la relación tutora. Es una visión de un mundo diferente. Desafortunadamente, me comentaba una vez el doctor Gabriel, ¿qué debemos de hacer para que esto tenga más impacto en los estados? Y le decía yo que tendríamos que tutorar a todos los secretarios de educación de cada uno de los estados para que comprendiera qué es realmente la relación tutora y el gran beneficio que se le da no solamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad escolar. La relación tutora no solamente es por el bien del estudiante, es por el bien de toda la comunidad, de toda la sociedad, porque no solamente aprende el
estudiante, aprende el maestro y aprenden los padres de familia. Y aprendemos todos los que vivimos en esa comunidad a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Yo siempre comento que debemos de hablar de pedagogía con los estudiantes, pero también con los padres de familia, para que nos comprendan qué es lo que hacemos nosotros, los que trabajamos en comunidades de aprendizaje, porque lo que un padre de familia tradicional, como se comentaba hace un rato, lo que ellos quieren ver es un salón en donde solamente se escuche la voz del maestro, en donde estén las filas de manera ordenada de los estudiantes y ellos poniendo atención. Ese es el modelo que los padres de familia quieren de sus aulas, de sus escuelas. Pero y entonces los tenemos que preparar para que vean una escuela diferente, muy diferente, muy diferente. En Pescadero eran más de 100 estudiantes y de pronto ustedes podían ver a la mayoría de ellos fuera de las aulas, ¿no? Y una pregunta de algún padre de familia que no era de ahí de la telesecundaria es: ¿qué están haciendo los maestros? ¿Por qué están los niños fuera de las aulas? Deben de estar adentro. ¿Por qué allá están 2 chicos o 3 chicos solos, sin la presencia del maestro? Entonces, eso es lo que se vive en una comunidad de aprendizaje. Y bueno, es difícil, entre comillas, en una comunidad donde hay una telesecundaria, donde hay una primaria, cambiar esta visión de la escuela. Ahora imagínense para un sistema educativo. Es un reto grandísimo, grandísimo. Pero está la oportunidad de aprender. Está la oportunidad de que el secretario o la secretaria de Educación pueda ver esto que pasa en este tipo de escuelas y poder tomar decisiones importantísimas, importantísimas. Si a mí me preguntan qué es lo que debe de pasar en las escuelas de todo el mundo, no nada más de México, es que se viva la relación tutora. No hay otra mejor forma de aprender. No hay otra. No existe otra. Y no solamente, repito, aprende el estudiante. ¿Cómo le hace un maestro? ¿Cómo le hace un maestro de primaria unitaria para dar los 6 grados al mismo tiempo? ¿Cómo le hace un maestro de telesecundaria si nada más cursó una licenciatura para dar todas las materias al mismo tiempo? Eso es algo muy complejo. Es algo muy, muy, muy complejo. Entonces, lo que hace la relación tutora es prepararte no solamente en los contenidos a profundidad, te prepara en algo más importante, te prepara en cómo le vas a hacer para que el estudiante realmente aprenda, Y quisiera relacionar mi comentario con la primera parte de lo que debemos, o la tarea que nos deja la pandemia. La pandemia nos deja muy desnudos al sistema educativo nacional, con mucha falta de conocimientos previos. Es decir, hay muchos estudiantes que sí pasaron de grado, pero que si normalmente no tenían los conocimientos previos necesarios para aprender los otros, ahora con más razón. ¿Cuál es una potencia muy grande de comunidades de aprendizaje de la relación tutora? Y que toma mayor validez ahora después de la pandemia. Cuando uno tutora un tema, siempre uno rescata los conocimientos previos del estudiante en todo momento.
Entonces, si es necesario, si tú estás tutorando a un estudiante de tercer grado de telesecundaria y a través de las preguntas y el diálogo te dice que tienes que, hablando de grados, que tienes que regresar a sexto de primaria, la misma relación tutora sabe cómo hacerlo y sabe cómo llevarlo desde ahí hasta donde tú lo quieres llevar. Y si no lo haces así, pues solamente estás perdiendo tiempo. Solamente estás enseñando algo que el estudiante jamás te va a aprender. No lo va a aprender porque no tiene los conocimientos previos necesarios como para poder aprender lo que el maestro le está enseñando. Entonces, es muy importante que todos los secretarios de educación conozcan. Aquí en el estado tuvimos la oportunidad de que un secretario de educación se tutorara, y él hasta el momento quedó enamorado de la forma de aprender y nos saca de la clandestinidad y promueve con todo lo que se pueda la relación tutora. Entonces, quizá es la forma más fácil de hacerlo, ¿verdad? Pero lo que siempre pasa, yo tengo 13 años ya trabajando así desde donde estoy, si soy profe, si soy supervisor, si soy autoridad, no lo dejas de practicar, y yo creo que esa es la mejor manera de que a donde vayas y estés, lo que estés haciendo, lo sigas promoviendo, porque está por demás comprobado que es una forma muy humana de aprender, y que no solo aprendes, sino que construyes habilidades como las de Moisés, como las de Arnulfo, como las de Betsaida, como las de todos esos estudiantes de Pescadero y de México y de otros países. Han aprendido, han construido un arsenal de habilidades pedagógicas para aprender con el maestro o sin el maestro. Eso es lo que podría decirles por el momento. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora, si les parece, nos vamos en sentido contrario de las intervenciones, ¿no? Aquí, como bien decía Santiago, hay dos modelos de escuela y son contrarios, y tenemos que definir hacia quién vamos. Y esto que nos dice el profesor, yo creo que aplica no solamente a la escuela en México, sino en cualquier parte del mundo. Santiago, te escuchamos tus reacciones. Okay, muchísimas gracias, muchas gracias, Hernán. Podré escucharte por el resto de la tarde del día de hoy. 4 ideas en relación con cómo lidiar con un sistema que no está diseñado para el aprendizaje. O sea, ese es fundamentalmente el problema que tenemos. Aprender es una práctica de libertad, la escolarización es una práctica de control. Punto. Así es como históricamente ha funcionado la escolarización. El aprendizaje es una práctica de libertad y la escuela lo repele, lo mitiga, hace todo lo posible por que no suceda el aprendizaje como práctica de libertad. Entonces, ¿qué hacer? 4 ideas fundamentales. La primera, si no tienes ningún espacio de acción más allá de tu aula, entonces, bueno, hace trabajo en tu aula de crear entornos productivos de aprendizaje, y la orientación es la siguiente. Oriéntate aspira a sacar 10 en aprendizaje y 6 en obediencia. ¿Ok? Sacas 6 en obediencia y 10 en aprendizaje, listo. O sea, pon la mayoría de tu esfuerzo, de tu energía en lo que de verdad va a aportarle a tus niños, que es generar en ellos, nutrir su capacidad de aprender por su cuenta. La confianza en su capacidad de aprender por su cuenta es lo más importante que podemos hacer por nuestros niños, y en la escuela como mecanismo de control lo que hacemos es destruir esa confianza interior de los chicos de que pueden aprender lo que se propongan aprender. Entonces, aspira a tener 10 en aprendizaje y 6 en obediencia, o sea, los requisitos, los trámites, en fin, haz lo mínimo indispensable, pasa de panzazo, pero pon la mayoría de tu esfuerzo, que en estos tiempos de tu energía, que en estos tiempos es un recurso precioso, o sea, tu energía, tu tiempo es escaso y es precioso. Dedícalo fundamentalmente a lo que libera el aprendizaje.
6 en obediencia, 10 en aprendizaje. La segunda idea es empezar a generar alianzas con gente, con colegas, con gente dentro de tu sistema que puede ir ayudando a mover las cosas que tienen que mover al interior del sistema para permitir la consolidación y difusión de prácticas como la red de tutoría. Una de las maneras de generar alianzas es una vez que empieces a crear entornos donde los chicos disfrutan aprender, que están absortos en sus proyectos de estudio, que ganan confianza en su propia capacidad, pero también son mucho más elocuentes, más seguros, más felices. Invita a las autoridades, a posibles aliados, invítalos a ver lo que pasa en tus aulas, invítalos a hablar con los estudiantes, invítalos a que reciban tutoría de los chicos. Y una vez, casi siempre esto funciona muy bien. O sea, cuando uno ve el calibre de estos chicos en Pescadero, en todas las comunidades donde las redes de tutoría han florecido, uno se conmueve, uno termina conmovido hasta las lágrimas, uno se emociona. Y lo mismo pasa con autoridades educativas. Entonces, empieza a hacerte de aliados, de gente que quizá te pueda ayudar a ir modificando y a ir cambiando las condiciones, los requisitos, los trámites que te estorban. Y para eso entonces viene la tercera idea, que es empieza a crear con tus aliados, organízate para crear arenas de negociación, espacios donde puedas hablar en pie de más o menos horizontalidad con tus autoridades. Una vez que han visitado tu escuela, que ven lo que está pasando, que están emocionados con eso, entonces lo que puedes decirles es, mira, esto que me pides, esto que me ofreces me ayuda, pero la verdad estas cosas que me pides me están estorbando. ¿Qué podemos hacer? Así, no para demandar cambios, no para pedirles que hagan cosas, sino decir, esta es la situación. Esto que me ofreces me sirve mucho para consolidar esto que me estás pidiendo, la verdad me estorba. ¿Qué podemos hacer? Crear entornos en los que entonces empezar a cambiar la estructura, la institución, de adentro hacia afuera. Empezamos con un núcleo pedagógico y vamos negociando entonces para ver qué cambiamos hacia afuera, en fin. Y si estás en la posibilidad de ganar acceso a una posición de poder institucional, Hernán en Nayarit, la licenciada Lila López en la Subsecretaría de Educación Básica, el doctor Gabriel Cámara en el CONAFE. Busca tomar posiciones de poder, pero asegúrate que cambias su lógica. O sea, una vez que tomas posiciones de poder, lo que te toca hacer es movilizar toda la infraestructura, todo el backing político, todo el soporte político que tengas para diseminar con la mayor fuerza posible este tipo de prácticas. Esas 4 ideas fundamentales, entonces. 6 en obediencia, 10 en aprendizaje. La segunda es crear alianzas a través de traer a autoridades educativas y a otros colegas a las escuelas donde está vivo el aprendizaje y crea con ellos, entonces, arenas de negociación. Y la última, busca tomar espacios de poder y cambia su lógica. De modo que el poder no sea poder sobre, sino poder con. Aprovecha todos los recursos e infraestructuras toda la infraestructura para diseminar y apoyar el tipo de movimiento que estamos viendo suceder en aulas y en escuelas y en supervisiones escolares en todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y de hecho ya has respondido en parte a 2 comentarios que nos llegaron y que voy a leer, ¿no? Uno era, existen sistemas educativos con niveles de logro que parecen haber alcanzado el éxito en sus reformas, pero ¿cómo cristalizar esta voluntad de cambio desde el ámbito político con un Estado aliado? Y es esto que nos dice al final Santiago, ¿no? Toma esos espacios de poder, cambia la lógica, etcétera. Y Brenda Castro, que también era una pregunta a Santiago, pero creo que está respondida. En su experiencia, ¿cuáles son las estrategias disponibles de negociación con autoridades educativas para debilitar procesos y requerimientos institucionales? Bueno, ahí creo que está respondido. Voy a leer otro comentario antes de darle la palabra a Macy. Muchas felicidades por este gran esfuerzo de reunir testimonios y grandes lecciones que va dejando la maravilla de la relación tutora. Enhorabuena por su difusión, de Pilar Parrés. Y bueno, entonces, Macy, escuchamos tus comentarios. Gracias, Ann. Igual puedo escuchar a todos ustedes por el resto de la tarde, también disfrutando el diálogo que estamos en ello, ¿no? Yo creo, escuchando
a todas las ideas. Yo quería cerrar con también pensando en los márgenes y cómo hacerlo más central, ¿no? Y yo creo que pienso mucho en cómo podemos como grupo hacer retratos de lo posible. Y lo siempre hemos hecho, ¿no? Y cómo podemos abrir espacios con las que están practicando la tutoría para seguir afinando y pensando en esas estrategias de gestión. Yo creo que siento yo que estamos en un momento muy especial, tanto en México como en el mundo. Como la pandemia que ustedes han dicho ya, que estamos en un momento de la historia humana que tenemos una apertura, porque sabemos que las cosas no funcionan. Sabemos que las escuelas no tradicionales, porque estoy de acuerdo con la maestra Eran, que las escuelas de estilo dominante, digamos, no funcionan, o sea, no están preparándonos para el futuro, o sea, que ya no tiene el papel tan claro que está haciendo la escuela. Entonces, yo creo que en vez de querer regresar a lo que teníamos antes de la pandemia, yo creo que seguimos en este momento de recreación, de creatividad, de innovación, de repensar el rol de la escuela en la sociedad y a dónde queremos llegar. Yo creo que teniendo muy clara ese horizonte a dónde queremos acercar, eso nos ayudaría con cómo adaptar, ¿no? las tutorías a los contextos diversos. Por ejemplo, pensando en lo de tecnología, ahora tenemos el Zoom. ¿Quién sabe, en los 50 años tal vez tengamos hologramas de comunicación? No sabemos cuáles otras tecnologías vamos a tener ¿no? en el futuro, pero sí podemos ver a la tecnología como una herramienta, no el fin. Podemos usarlo para nuestro bien, pero no es la respuesta a lo que queremos hacer. Yo creo que es tener muy claramente el horizonte de esa relación humana, el cariño, la solidaridad, de crear ciudadanos responsables a las decisiones que van a tomar en sus vidas, el gozo de disfrutar la presencia de otro. Si tenemos esas imágenes, esos retratos de lo posible, como hemos sido transformados, yo creo que podemos ir con las nuevas tecnologías, las nuevas asignaturas, las nuevas cosas que nos pide, cómo adaptar el modelo, la relación tutora, esa relación humana a servicio a un mundo más bello, más sano. Y al final yo creo que también insisto que la relación tutora no es algo nuevo. Lo hemos vivido desde cuando éramos niños, niñas, cuando alguien tomó tiempo con nosotros, que cuando alguien reconoció nuestros talentos, cuando alguien estaba paciente con nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros
para ser personas sanas, hemos tenido experiencias de esa relación humana. Yo creo que lo radical es hacerle lo base, la fundación, lo fundamental en las escuelas públicas. Eso es lo radical. Y hacerle el enfoque, la base de cambiar espacios de aprendizaje, porque nos pide a aprender, porque tenemos la responsabilidad de enseñarlo también. Y eso es un cambio que toca el papel de cada uno de nosotros, porque el trabajo de enseñar y aprender no está solo en las manos de un maestro o una maestra, sino está todos nosotros responsables a no dejar ninguna persona atrás. Y a veces pasamos por tiempos difíciles, pero eso es el trabajo que nos toca, y si tenemos eso de manera muy clara, lo que queremos en las escuelas públicas, y el papel de la escuela en la autogestión, en el bienestar de las comunidades, como están haciendo la maestra Pilar, el doctor y muchos otros en CONAFE, con ese enfoque. Yo creo que vamos día a día, ¿no? Momento a momento, interacción a interacción, tutoría a tutoría, a llegar a este punto, este momento, esa vista, ese horizonte que queremos acercar, y podemos vivirlo día tras día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Macy. Es muy bella las palabras que nos compartes, muy bello el artículo que escribiste en la revista sobre esta responsabilidad con Leotre y este horizonte de sentido que queremos dar a la vida. Miguel, para cerrar, ya ir cerrando este espacio, escuchar tus comentarios. Mi comentario no va en el sentido de la pregunta, ¿no hay problema con eso? No, Miguel. Mira, yo no tendría nada que agregar a lo que ya comentaron en ese sentido. Lo que a mí me llama la atención, porque es una inquietud actual en CONAFE que nos preocupa a todos. Es como, no sé si decirlo como la pregunta inversa, pero cuando ya generaste ese espacio, suponiendo como pasó ahorita en CONAFE, ¿cómo multiplicas los maestros Hernán Plantillas? O sea, también es una gran pregunta que tenemos aquí, que me parece que hay un aporte que la gente con la formación por ejemplo, la doctora Irán nos puede apoyar, y la doctora Gabriela. Me parece que lo que está subestudiado es justo este proceso de cómo el profesor Hernán se volvió alguien que levantó una comunidad de aprendizaje. Entonces, que va en ambos sentidos. Entonces, por la que me brincó escuchar esta ronda. Muchísimas gracias, Miguel. Y sí, ciertamente esa preocupación me la habías comentado tú hace un tiempo, de cómo reproducimos a los profesores plantillas. Yo le pediría ya nada más unas palabras a la doctora Gabriela Vázquez, no sin antes hacer un agradecimiento de verdad al CREFAL por su espacio, y yo especialmente a Cecilia Fernández Sayas, que es la editora de la revista de Cicio, quien ha mantenido este esfuerzo de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, ha mantenido este espíritu de la revista. Entonces, bueno, pues nada más para cerrar y agradecerle al CREFAL. Gaby.
Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias, por este conversatorio, por todo lo que creo que todos desde distintos espacios podemos y tenemos que aprender de las experiencias que ustedes han venido desarrollando. De verdad, para nosotros es un gusto que la revista Decisio cumpla este papel de intercambio, de experiencias, de comunicación, de abrir espacios. Muchas gracias, Ceci. Efectivamente, Ceci Fernández, editora de la revista, durante estos 20 años de trabajo. Muchísimas gracias. Y únicamente decirles a todos ustedes que, por favor, tengan presente que en el CREPAL tienen un espacio para compartir, un espacio para transformar, un espacio para formarnos todos juntos, para intercambiar todas estas experiencias y para tratar de lo que queremos todos, modificar para mejor, humanizar los sistemas educativos, la educación que llamamos formal y la no formal, y todos los espacios que podamos desarrollar conjuntamente. Podemos hacerlo desde el CREPAL. Cuenten con nosotros en todo lo que necesiten, todo el apoyo que nosotros podamos dar. Y muchas gracias por dejarnos aprender de ustedes. Buenas tardes a todos. Que le entren las colegas en todas otras partes, República Dominicana y Brasil y todo lo demás. Muchísimas gracias, así es, a todos los que siguieron la transmisión. Fue muy rico y gracias a todos. Los invitamos a leer el número, a compartir, a intercambiar y en la medida de lo posible a sumarse a esta nueva forma de hacer educación y a transformar la educación. Gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.